Muy bien. Mira, hay cosas que nos enseñan a vivir con el tiempo. Hemos hablado muchas veces esa frase. Ok. La clásica es vivir con el tiempo, vivir con la para allá de la semana como si fuera. O con la situación de uno. Eso es Y, lo que yo y la segunda, que pienso. la hemos estado conversando aquí, que es mucho más realista, vivir con la situación de uno. Ahora, hay una tercera también, que es lo que te sucede en el tiempo cíclicamente. Digo, por ejemplo, yo hoy estoy hablando en voz alta, pero 4 días, como empezó el invierno, me quedé sin voz. Y con mucha tos y con todo eso, y con ese gato estúpido que se siente ahora en el video también. No cierro la ventana. Se va a sentir igual. Ok. Este, que también es un vivir con el tiempo, porque empieza el invierno y yo sé que mi cuerpo reacciona y dice, hago huelga por unos días, y después podemos empezar Se de vuelta. acostumbra al invierno y empieza a andar. Algo así. Ahora, he pensado que monedas más, monedas menos, en los últimos 15 años, Ujú. yo he vivido en 6 casas distintas, Wow. y también tú has vivido en 6 casas distintas. Guarda eso. LGBT. No. Bien. ¿Qué? Y creo que en realidad nunca nos propusimos un camino de vida, ninguno de ambos, que implicara cambiar de casa promedio cada 2 años y medio. Más que cambiar de casa, no es casa. No, es más. vida. Es toda la viva, todo el ambiente, El todo el contexto, lugar. todo. Ahora, hay muchos modos distintos de ese cambio, y como yo estoy en este instante a punto de mudarme otra vez, entonces quiero empezar por ahí la reflexión. Hace 2 años y medio que quienes nos ven conocen el barco pirata, conocen la proa allá con los crepúsculos maravillosos, conocen la popa con todo lo que había en la popa, y varios sets, y mesas, y sillas, y sofás, y plantas, y todo. Y ahora de repente se terminó el barco pirata. Se está terminando. De algún modo se terminó porque se Ok. terminó lo que le daba toda la magia al barco pirata. Una comisión de propietarios nueva, a la cabeza de la comisión de propietarios una señora sociópata que decidió de repente, de un día para el siguiente, barrer con todo lo que teníamos en los espacios comunitarios, y ahora parecen, wow, da miedo. Está vacío, silencioso, oscuro, sucio. Y pasó de repente. Sí. Y para mí fue como una señal de que no, en ese espíritu no es como yo quiero vivir. Yo quiero vivir en expansión como estuve viviendo, y hasta la biblioteca que pusimos en el medio del pasillo es lo único que Sí, quedó. yo- La mesa de libros es lo único que quedó. Ah, ¿eso sí lo dejaron? Eso lo dejaron, si no se animaron a tirar o quemar los libros. Menos mal. Y entonces, en el momento en que me cayó la ficha y dije, hay que mudarse de nuevo, lo primero fue una pesadumbre tremenda. ¿Por qué? Ujú. Y entonces empecé a repasar tantas cosas que cambian en tu vida cada vez que te mudas. Y más aún cuanto más consciente eres, y ni hablar si te mudas entre lugares distintos, con idiosincrasia distinta. No si te mudas entre 2 apartamentos del mismo edificio. Claro. Cambias todo. Eso es lo que Cambias digo. todo. El ambiente, todo, la vista. Tal vez el mar. Entonces vamos a pensar en las cosas más extremas. Yo tiro la anécdota más extrema que tengo al respecto de sorpresa al cambiar. Y te voy a pedir que hagas memoria tú también. Mi impresión más fuerte al cambiar de lugar no es exactamente de una mudanza, pero se parece. La primera vez que aterricé en Israel. Okay. Yo tenía 18 años, un amigo de la niñez me fue a buscar al aeropuerto, nos subimos a un taxi para ir a Tel Aviv donde él vivía, Okay. y estaba oscureciendo, y estamos en el taxi, y yo veo carteles luminosos afuera, y en un cartel luminoso leo Coca-Cola escrito en hebreo.
¿Qué tiene que ver Coca-Cola escrito en hebreo? ¿Y en qué cree que está escrito? Yo nunca había estado en Israel. Ah, ok. Para mí, hebreo es el idioma del Tanaj, de la Torá. ¿Qué quiere decir Coca-Cola escrito en hebreo? Eso fue un shock. Si Abraham vino a los ángeles y le hubiese dado a tomar Coca-Cola, hubiese estado escrito en la Torá, le dio Coca-Cola. Sí, pero a mí eso me shock, fue el primer shock. Después, Ok, ese shock del lenguaje sí. me duró semanas o meses, porque como hemos conversado, Sí. yo sabía hebreo, pero me subía a un ómnibus y la gente no me entendía lo que hablaba, Claro. porque yo hablaba hebreo de los profetas, Claro, claro. no el hebreo de la calle Dizengoff. No, eso también empezó a mí. Y eso te pasa con el idioma, y eso después del idioma te empieza a pasar con otras cosas, pero por favor, contame vos alguna experiencia. Y después vamos Bueno, a una reflexión. yo la primera vez que vine a Israel era después de estar en la Yeshiva en Estados Unidos 2 años y decidí que quiero cambiar de ambiente y de un ambiente muy hasídico, hasidi satmer, algo así. No que yo estaba ahí, pero estaba el ambiente. Yo estaba en la, ¿te acuerdas de la Admur de Kalo, en la Yeshiva de él? Y decidí que quiero cambiar ambiente, me pareció que el de Israel era mejor. Que ahora, yendo para atrás, puede ser que hice una equivocación, pero todos me llaman. No equivocación, quiero decir que el motivo que yo puse no era motivo nejón, no era un motivo bueno, era lo que me parecía, lo que tenía ahí era mejor. De todas formas, vine para aquí, sin saber a dónde vengo, me acuerdo que era también en invierno, llego a Bnei Brak, un lugar muy religioso. Dios libre y guarde. Por eso. Y era un día de lluvia y me bajan en Itzkovich, ¿te acuerdas? El lugar que está en Minyanim sin parar y lleno de gente. Y yo todo emocionado, que llegué a Israel, a Bnei Brak, y seguro que yo iba a entrar a una yeshiva que quería entrar. Al final entré, Baruch Hashem. No fue fácil como pensé. Pero bueno, la primera experiencia era, me emocionaba, todos tzadikim acá, todos, bueno, después empecé a entender que no es tan fácil ser tzadik, para que sean todos. Ni es tan popular. Sí, y tampoco tzadik no es lo que parece por afuera. Pero, no, sin despreciar, porque seguro hay gente buena, Colbecedo, pero, Kitzel, llegas aquí y todavía era bajo, no casado, también como estabas vos, y bueno, como en todos los lugares, al principio nos entusiasma, a veces no, y con el tiempo sí, y acá era al principio sí, después menos, pero fue y ahí empecé a vivir al lado de un lugar donde había un admur, ahí que ya no vive, un admur de Norol, en Bnei Brak, y me dio un lugar al lado del Bet Midrash de él, vivía, me despertaban diciendo Kadosh, 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 porque yo no me levantaba temprano, pero la ventana, esta era, que no se ve, pero una ventana, ¿cómo se dice? Que no estas que se pueden ver. Esas ventanas son... Una ventana ciega. Sí. Ciega. Pero daba al Bet Knesset. Entonces todas las mañanas, querías o no, ya me acostumbré a seguir durmiendo cuando decían Kadosh, Kadosh. Guay. Y bueno, pero era un favor que me hicieron. No, era algo lindo. Vivía ahí y empecé a conocer el mundo Hasidí aquí en Eretz Israel. Después pasé a las otras clases de religión, de religiosos que hay, ¿no? Religión es la misma. Y bueno, y así empecé a conocer el lugar. De todas formas, fue mi primera experiencia. Después volver a Argentina, después venir para acá de vuelta como casado. Y ahí empecé a vivir en Kiryat Belz, en Yerushalayim, en una zona de un Hasidut de Belz. Y ahí sí no me encontré, pero para nada, con nadie que me interesaba. Y estábamos ahí. Después la vida sigue. De ahí se pasa a Shmuel Anaví. Vamos en la dush. Sí. Vamos a tratar de hilar fino. En sensaciones, en experiencias. Sí. Mira, justo estamos entre la parashá que leímos el Shabbat pasado y la parashá que vamos a leer este Shabbat. Estamos en un juego que tiene mucho que ver con mudanzas. Yosef tenía 17 años, vivía con papá y con la familia. Papá lo manda a revisar qué están haciendo los hermanos acá cerca, 30 y pico de kilómetros de acá donde estamos nosotros, en Dotán. Y ahí, cataclismo. El tipo pasa a manos de mercaderes de esclavos, va a vivir en Egipto y va a ser sirviente. Que mudarte no es solo de espacio, es mudarte de rol también, de tafkid.
Digo, ¿quién vas a ser en el lugar nuevo al que vas? Si te conocen o no te conocen, si saben lo que tienes de bueno o si han oído lo que tienes de malo. Todo eso tiene que ver con cómo te vas a sentir en la experiencia nueva de un lugar nuevo. Y Yosef las pasa todas de un extremo al otro en muy poco tiempo. El tipo viene y es sirviente de una casa, después viene y es preso en la cárcel del faraón. Después de repente, ¡pum!, se convierte en virrey de Egipto y en el hombre más poderoso, uno de los hombres más poderosos del mundo. Hemos hablado de eso, pero la sensación de los sacudones. ¿Sí? Todo te cambia el contexto por completo. Yo me acuerdo, salto unos cuantos años para adelante para acercarnos a las vivencias que tenemos de adultos. Cuando hice Aliá, cuando vine como inmigrante ya a quedarme en Israel en el 2002, Sí. ya era un hombre grande y hacía 14 años que no estaba en Israel y añoraba Jerusalén. Tenía memorias exquisitas de Jerusalén de muchos años antes y tenía un anhelo infinito de vivir en Jerusalén. Es más, no se me ocurría cómo puedes venir a vivir a Israel y no vivir en Jerusalén. Así que me alquilé un apartamentito en el barrio de Najlaot, Wow. barrio peatonal, de gente más o menos hippie, al lado de la feria, del mercado, de Mahané Yehuda, y pasé unos meses muy felices ahí, aprendiendo a vivir en un tono que no había conocido nunca antes. Yo venía de Uruguay, de Argentina, de océano, ahí está todo en chiquito, todo Israel, creo, no sé si todo Israel, pero una parte importante de Israel, porque hay diferentes gentes de todas clases, sin duda. Estudiantes, Haredim, Litaim, Sfaradim, que estudian Kabbalah, que están todos ahí, gente de la feria. Exacto. Y también gente que están como abogados y todo, es todo una mezcla de gente ahí, de todas las... Sí. Y muchos cantores y meneganim, como se dice, músicos, sí. Dibujantes. De Wow, todo, era de una todo. época muy interesante, ahora ya se cambió. Pero en esa época... y mucha gente completamente loca. Ah, eso también. Y tienes que haber así. Tiene que haber. Es esa gente que quiso ser de todo lo que vio y no le salió nada, quedó loco. Mejor. Una mezcla de todo, es una loca. Ahora, yo ahí aprendí, me sentí bien en ese barrio. Sí. Durante un buen rato me sentí muy bien en ese barrio. Era uno de los caminantes costumbristas por las callecitas de ahí. Wow. Hacía tefilá en un Beit Knesset que quedaba del otro lado de un gran cantero de mi casa, que eran Chabadnikim, pero no Chabadnikim de los del Rebbe último, Chabadnikim de los europeos, que son distintos. Son Chabadnikim que vienen de muchas generaciones de Chabad, no de los que se integraron a Chabad en la última generación del último Rebbe. Chabadnikim con Streimel y Chabadnikim que están mucho más con el inicio de Chabad que con toda la inmensa actividad de Chabad en los últimos 70 años, digamos, 80. Están con el estudio del Hasidut, todo eso. Todo lo pesado, viejitos digamos, muy lindos. serio. Personas preciosas me encontré ahí. Ah, ok. Igual pasaron unos meses. Yo tenía un trabajo también, fue la única vez en mi vida que tuve un trabajo sueldo varios meses de corrido. Y pasaron unos meses y yo quería sentarme a estudiar Torah en un kollel. Y empecé a ir a estudiar Torah en Givat Ze'ev, en un kollel. Sí. Givat Ze'ev queda afuera de Jerusalén, pero es como si fuera un barrio aristocrático de la propia Jerusalén. De repente pasé a vivir en una casita chiquita en la ladera de una montaña. Wow. Y nunca había vivido en la ladera de una montaña. Y en Givat Ze'ev puedes hacer eso. Y abajo hay un valle con árboles frutales y pasan ovejitas. Sí. Y ya eso ya fue tan distinto que fue como otra experiencia completamente distinta, en la que el lugar te educa de alguna manera. Por ejemplo, para ir a cualquier lado desde mi casa en Givat Ze'ev, si no iba en coche, tenía que subir escaleras, no caminar por calles. Subir escaleras o bajar escaleras porque todo es montaña. Igual no son montañas muy altas,
pero todo es montaña. Y eso te cambia el modo de sentir la vida misma, lo que haces, con qué sales, qué llevas contigo cuando sales, cómo te saludas con la gente. Okay. Población completamente distinta. Bien. En esa época empecé a pensar en cuanto a aquel dicho que creo que no está literal en ningún lado, pero está insinuado varias veces en nuestros sabios: Meshané Makom, Meshané Mazal. Claro. El que cambia el lugar cambia su suerte. No me consta que sea verdad. No, cambia su suerte, que si cambia su vida. Si la vida es diferente en cada lugar, es otra cosa, otra gente, otra energía del lugar, que eso es muy importante. Creo que lo más importante es que lo siente, por lo menos. Cada lugar tiene su energía, no puedes olvidarte de eso. Mejor. Las cosas cambian por eso, no es que por nada. ¿Por qué es diferente en Achlaot a Pisgat Zev? Porque la energía es diferente. Givat Zev. Ah, por eso no entendía de qué hablaba. No, Pisgat Zev es terrible. Es otra cosa. No. Givat Zev, Najón. ¿Por qué es diferente Givat Zev a Nachlaot? Una zona de Jerusalén a la otra. Aunque Givat Zev es Jerusalén o ya es una ciudad. Ya está afuera, pero es como si fuera un barrio aristocrático, son 10 minutos. Pero realmente tiene como una es ciudad. Otra cosa, sí. Una ciudad Bifnei Atzma. Sí. Pero la gente que vive en Givat Zev trabaja en Jerusalén. Sí, me imagino. O al revés. O al revés. Claro. No, pero digo, el motivo que Givat Zev, un ejemplo, cualquier lugar es diferente a otro, que Barcelona es diferente a París, o a Roma, o cualquier lugar, es porque la energía del lugar provoca lo que vos ves ahí. Claro. Eso nos lleva a otra cosa, en la que hemos reflexionado juntos mucho y está en videos y está en libros también. Uno se da cuenta tarde de todo, ¿no? Forma parte del sentido de humor de Kadosh Baruj Hu. Pero hay una razón por la que naciste donde naciste. Y hay una razón por la que creciste donde creciste. Okay. Eso te da una forma determinada. Es lo mismo, también hay una razón por la que naciste y creciste en la cultura en la que naciste y creciste. Eso tiene que ver también con todo el tema de las conversiones al judaísmo. Con el tema de alguien que de repente se da cuenta que no quiere ser quien es, sino alguien más, alguien distinto de quien es. Y a veces lo que hay en eso es el descubrimiento de una raíz en el alma. Pero otras veces lo que hay en eso no es el descubrimiento de una raíz en el alma, sino querer estar en un lugar distinto del que estoy y quererlo con toda el alma y no darme cuenta que tengo que llevarme entero yo, porque Hashem me puso donde estoy y con la cultura que tengo y con la educación que tengo, para que en todo caso adquiera la Torah que me toca, pero no forzosamente me convierta en alguien distinto de quien soy. Tocaste un tema que salimos del tema de nosotros. Todo se asocia. Porque tiene que ver, en verdad. Pero, por ejemplo, el tema, mi idea, hablo. Esta vez no, la Torah dice, seguro que hay algo de eso también en la Torah, pero en todo lo que se llama conversión, no hablo nada más de una religión a otra, al judaísmo, un ejemplo. Hay mucha gente que está interesada y está en ese camino, todo bien, cada uno su decisión. El tema de la conversión no es nada más en esas cosas. Hay conversiones diferentes, que no la llaman conversión, pero es como lo mismo. Cuando uno está contento con que nació a ser hombre y quiere ser mujer, o al revés. Yo pienso así, de todas formas. No voy a pensar lo que... No hay que decir de eso, porque al final es la decisión de cada uno. Y la posibilidad está en sus manos hacerlo. Bueno, pero, no, en ese caso la posibilidad no está en su mano. No, yo nada más quiero decir... Pero un hombre siempre va a ser hombre y la mujer siempre va a ser mujer. No hablo de eso. Hablo de hacer lo que puede hacer para pensar que eres otra cosa. O sentirse otra cosa. Está bien. El tema es otro. Y en eso digo, para eso Hashem nos dio la elección. Para que cada uno elija lo que le parece. No por eso va a estar bien lo que uno eligió, para nada. Pero si es la elección, así quiso Hashem crear su mundo, no podemos cambiar. Al revés, hay que respetar y lo hacemos nosotros mismos. Pero yo pienso que a veces uno cambia de cosas para escaparse de lo que está. Y a veces uno cambia de cosas para elegir a dónde va. Y eso es muy diferente. Bien. Porque y lo mismo, si uno se muda de un lugar para no estar aquí, un ejemplo.
no quiero decir que hay veces que no hay otra, cuando la situación está tan fea que uno se tiene que ir de tal lugar para no estar donde está ahí, lo va a tener que hacer, pero seguro que lo mejor es cuando uno va a otro lugar porque lo eligió, porque quiere estar ahí, no porque no quiere estar aquí, o que vayan juntos, no quiero estar aquí porque quiero estar ahí. Eso es mucho, lo mismo en todas las cosas. Uno elige quiero ser mujer para no ser hombre, igual no le va a salir eso, va a seguir siendo hombre, pero él no está contento con lo que es. Él no sabe lo que es ser otra cosa, porque nunca lo fue. Él sabe lo que es. Primero tiene que revisar por qué no está contento con lo que es. Él se está escapando de lo que es a lo que nunca va a ser. Mira dónde De verdad. No, pero es el tema. Que eso está en todas las cosas. Uno se quiere convertir porque no está contento con lo que está ahora. No, que no se convierta. Eso es lo que quería llegar. Bien. Yo le digo, no sé, a que me aconseja conmigo. Si tú no estás contento con lo que estás ahora, no es obligado que estés contento cuando seas otra cosa. Porque vas a seguir el mismo siendo. Sos el mismo error aquí, el mismo error ahí. No, primero tienes que estar tan contento con lo que estás, que quieres mejorar. Así entonces tú quieres ahora pensar que estoy bien, yo hago lo máximo que puedo para Hashem y quiero hacer más todavía. Y pienso que si me convierto voy a estar obligado a 613 mitzvot, que ahora tengo 7. Quiero pasar a un nivel más alto. Muy bien, Baruch Haba. Pero si tú no estás contento con lo que estás ahora y piensas que si te vas a convertir o te vas a cambiar de ¿cómo se dice? De lo que sea, o te vas a cambiar de lugar para a ver si va a estar mejor. Mira, puede salir bien. Puede salir bien, no voy a decir que no. Porque ahí hasta ahora. Pero pues estás mezclando temas distintos. El cambio de sexo no puede salir bien. No, por eso, bajémonos de eso. Tenés razón. Nos bajamos Para nada, de de ninguna forma. Por Al eso. revés, ahí yo pienso. No, ahí yo te digo lo que pienso. Eso es lo que dije. Ahí estoy seguro que la persona no está contenta con lo que está ahora. Por supuesto, pero lo que va a hacer es un disparate. Por eso. La solución es que esté contento con lo que está ahora. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Lo voy a explicar para que no se entienda que estoy de acuerdo con algo así. Lo único que estoy de acuerdo es que la persona puede elegir. Y eso no va a cambiar nunca en mi cabeza. Pero lo que no estoy de acuerdo es que si la persona entiende bien lo que está haciendo, no se está dando cuenta que en este caso no tiene razón por una cosa nada más. Porque él no está contento con lo que está ahora, pero no sabe lo que está haciendo y se está escapando completamente a algo que no lo va a subir de nivel, no lo va a traer mejor. Tiene que mejorar su situación aquí. Pero no es lo mismo cuando uno, por ejemplo, cumple 7 mitzvot de Bnei Noach, y quiere cumplir 613. Sí está subiendo de nivel, pero que nunca lo haga porque no estuvo contento con lo que está ahora. No, tiene que estar... Y así en todas las cosas. Hay cosas que realmente está uno eligiendo algo más alto de verdad, elevado, y es bueno para elevarse, pero que con condición que está bien ahora y quiere estar mejor. Y hay cosas que uno está mal ahora, lo que está eligiendo, en diferentes formas cuesta decir, pero por ejemplo hay gente que tiene sufrimientos, le va mal en la vida y eligen terminar la vida. Él no sabe lo que es después de la vida. ¿Cómo está eligiendo algo que no tiene ni idea de lo que está eligiendo? ¿Quién dijo que es mejor? Yo le digo, cuando el alma sufre, el cuerpo lo siente. Cuando el alma tiene el cuerpo, lo siente mucho menos que cuando el alma está sola. Porque el alma siente muchísimo más que el cuerpo. Ahora está el cuerpo y la persona le va mal, entonces uno decide desconectar el alma del cuerpo y ahora el alma va... Ese problema que estuvo aquí lo tiene el alma, no el cuerpo. ¿Qué ganaste? ¿Qué ganó ese? Bien. El cuerpo era un favor que Hashem nos hizo para Un que vehículo para la experiencia. para la experiencia y para que el alma no sufra, mientras tanto el cuerpo solucione el problema. Para cuando el alma llegue el momento de salir de este mundo, salga limpia y bien. Lo que hizo este tonto, perdón, aunque lo puedo entender, no está haciendo lo correcto, porque no sabe a dónde fue. Él no sabe lo que es ser alma sin cuerpo. ¿Cómo eligió algo que no sabe? Es lo mismo que digo, transmitirte algo que Hashem no te creó así. Es salir a algo que no sabe lo que es. Porque no estás contento dentro de esa situación. Eso es una equivocación. Aunque tiene el derecho de hacerlo. Volvemos para nuestro tema. Bien, es que está muy bien porque todo se parece a todo. Y a la postre, a veces, cuando te diriges a algo que es distinto por la razón que sea, que es distinto de la experiencia que has tenido hasta ahora, es como que tienes el bolillero y se mezclan todas las piezas del puzzle de vuelta, del rompecabezas,
y hay que ver cómo se van a armar. Hace muchos años los dos vivíamos en Carmiel y tenemos muchísimos videos que hicimos juntos en aquella época y en la misma época en la que viajábamos juntos a Barcelona también y, y demás. Un día ocurrió que la vida nos llevó a hacer cosas distintas y yo me acuerdo mi primera experiencia de sentir que el ambiente te cambia radicalmente. Fue cuando me mudé de Carmiel al kibutz en la frontera con el Líbano. Ahí, para empezar, hay una diferencia real de altura. Ahí era de verdad arriba de una montaña. Ahí era de verdad una montaña alta, donde siempre hace frío y donde en invierno cae nieve. De acuerdo. Y yo tenía que bajar a Carmiel con mucha frecuencia, porque tenía dos hijas pequeñas en Carmiel, y porque hacía las compras en Carmiel, y porque tenía otros asuntos en Carmiel. ¿Cómo estoy hoy en día? Carmiel todavía no salió de tu vida. Ya casi sí. Casi, pero el auto y cosas Sí, así. pero hace como 8 meses que no voy a Carmiel. Ok. No, hace un año que no voy a Carmiel. No sabía, desde enero. no sabía. Enero fui por última vez. Entonces ya estás saliendo. Sí, estamos en otro lado. Okay. Pero la primera vez que salí de Carmiel, yo 2-3 veces por semana hacía 50 kilómetros hasta mi casa, que quedaba a una altura muy considerable y hacía frío. Y volvía después al valle, en Carmiel, a la zona baja, y reflexionaba muchísimo acerca de la gente con la que me encontraba y con cómo actuaba uno. Eso fue por el 2015. Y en aquel tiempo yo escribí este libro, que se llama A una vez la montaña y el valle. Wow. Y que es una historia de encuentros entre varios personajes. La tapa es la primera obra de arte publicada de mi nieto Jaime Oine. Y la diagramación es de la mamá de Jaime Oine, de mi hija Vera. Sí. En este libro yo quise hacer filosofía acerca de algo tan sencillo y elemental como si vives más alto o vives más bajo. Okay. La gente que vive más en lo alto de la montaña en general es más hosca, habla menos, tiene carácter más hacia adentro, es más resiliente, están preparados para salir en medio de una tempestad a hacer... La gente que vive en el valle, donde los vientos no son muy fuertes, donde el clima es tranquilo, es distinto, salen en pantuflas también. Hay más tranquilidad en cierta forma. Es otra cosa, es todo mucho más moderado. Hay mucho más árboles. Es acogedor. Muchos árboles, ¿no? Sí, pero en la montaña también. En la montaña, allá arriba justo es donde se plantan todas las manzanas que comemos en todo el país. Pero son otra clase de... Pero es otra clase de gente. Los bosques de Carmiel no están... No, claro que no. Y es entre la gente que se mete para adentro porque está siempre en resistencia. Frío, lluvia, nieve. Tienen que estar preparados. Sí. Las botas gruesas. Entiendo. Digo, Wow. vos no vas con esas botas gruesas a una ciudad tranquila de clima templado. No se hace eso. Y yo sentía que la experiencia de estar abajo y de estar arriba son dos experiencias muy distintas. Y lo conversaba con gente de arriba y de abajo, y por eso este libro, que es un libro de encuentros, es una historia narrativa filosófica, una historia con varios personajes que tratan de hacer ese matrimonio entre lo alto de la montaña y el valle. Ese era el tema principal. Ese era el tema, porque yo me encontré, para mí fue una experiencia muy nueva, encontrarme gente tan distinta y sobre todo que la altura en la que viven produce una diferencia tan grande. Y son temas de 50 kilómetros. Nada más, pero... En su vida, pero no es muy lejos. Estamos en esa magia que tiene Israel, que tenés todos los paisajes y todos los climas en un pedacito así de tierra que el nombre no cabe en el planiferio. Sí, como si pasás a otro mundo en el mismo país. Sí. Una locura. Y las experiencias cambian por completo. Yo soy un caminante. Yo toda la vida pienso caminando. Y toda la vida pienso caminando con el termo acá, agarrado en el brazo, y el mate en la mano. Wow. Ahora cambió de lado porque me fisuré una costilla y no es cómodo tener acá el termo, entonces el termo va acá. Y repito ese mismo tipo de caminata en cada lugar en el que vivo.
En Carmiel era en el bosque, que había un lecho de río seco y era maravilloso. Y hacíamos shiurim en ese bosque también, y tenía mobiliario. Tengo la Perek Shirah, ¿no? Toda tu serie de Perek Shirah. Pero allá arriba, en la montaña, era como un caminar más pesado. Y eso pasó después cuando bajé unos metros y viví en Amirim casi 6 años, que es un poco más bajo que aquel kibutz. El kibutz hay otra cosa más, no es solo la altura. Cosas que ahora se han escuchado en todo el planeta y salen en las redes sociales. Digo, yo me paraba en el punto más alto del kibutz, miraba para allá y ahí estaba la loma donde estaban mis vecinos del Líbano. Sí, y estaban a 200, 300 metros de mí, en total, y estaban haciendo túneles para venir a invadirnos. Y me acuerdo de los soldados con esos microscopios, ¿cómo se dice? Telescopios. Telescopios enormes, ahí mirando, Sí. Entonces, controlando. vivís No con veían esa nada sensación. porque estaba todo bajo tierra. Sí, pero vivís con esa sensación. Sí. Y un lugar así es un lugar en el cual, digo, ¿te acordás la anécdota de una vez que avisaron en el kibutz Sí. que parece que un terrorista pasó el cerco y está entre nosotros? Wow. Dicen, por favor, todos encerrarse en sus casas. Y en un kibutz no existe de verdad encerrarte en tus casas, porque la mayoría de las puertas o son de vidrio o no tienen cerradura siquiera, o tienen cerradura pero nadie sabe dónde está la llave. Sí. Y yo estaba solo en una casa enorme en ese momento. Vale. Y digo, si viene acá un terrorista, y la puerta era de vidrio, si viene acá un terrorista, ¿qué hago? Entonces miré alrededor y lo único que encontré fue un candelabro de bronce. Y me senté en el sofá con un candelabro de bronce en la mano durante 1 hora para dárselo por la cabeza a un terrorista si aparecía. Si llegaba, parecería que estabas esperando al Mashiach, en verdad. Claro. No al terrorista. Al día siguiente me compré la pistola de gas comprimido que podía dejar sin ojos a un terrorista. Ok. O sin aparato sexual. Sí. Pero es eso, estás atento, estás en guardia, Sí, estás en la frontera de Israel, no cualquier frontera. Ahora, Todo de la lugar. frontera me bajé 20 y pico de kilómetros, que es un chiste. Sí. A Mirim. No, El no tipo es de gente era otra. Ok. Porque la mayoría de la gente que me encontré en Amirim era gente que fue a propósito a buscar un lugar de vegetación maravillosa en la montaña para vivir así en paz con la naturaleza. Ok. Entonces, aunque había solo 20 kilómetros de diferencia y era menos alto, pero no mucho menos alto, mis caminatas, las mismas de siempre, con el mate, ya eran mucho más confiadas, más tranquilas. Yo salía a caminar, acaso hacía menos filosofía y hacía más poesía, si querés. O escuchaba buena música en mis auriculares, sin estar preocupado de tengo que estar enterado si pasa algo, si hay un ruido, sí. No, era todo mucho más tranquilo. Me acuerdo. Antes estuve ahí. Puf. Y de ahí nos vinimos acá. Era una casa de madera. Sí. Cuando llovía escuchabas bien la lluvia, sentías la lluvia, pensabas que estabas bajo de lluvia, pero estaba dentro de una casa. Y era todo lleno de plantaciones, muy tranquilo, muchas flores, lleno de flores. Era un lugar hermoso. Es un lugar maravilloso y yo tenía un maslur, un recorrido de mi caminata, uno pequeño y uno grande. Te acompañé una vez o 2 veces seguro. El recorrido pequeño era unos 400 metros, el recorrido grande iba hasta la calle de arriba del todo y era alrededor de 1 kilómetro. Y yo conocía cada árbol, cada piedra, cada flor, hacía un seguimiento de cada ramita, sacó hojitas nuevas, el almendro sacó hojas nuevas, tiene almendras chiquititas verdes así, y yo conocía todo eso, tenemos tantos videos de esos años paseando por adentro de Amirim. Me acuerdo. ¿Ves? Y Amirim fue un caso de lo que mencionaste hace un rato. Amirim no me echó a mí. Sin embargo, hubo un momento, pero por mi propia experiencia de vida, que Amirim se me convirtió en triste, en evocarme tristeza. Y entonces apareció esto, el barco pirata, que es tan pero tan distinto. Frente al mar. Sí, pero frente al mar, el mar es una ilusión, porque estoy acá hace 2 años y medio, Sí. y fui de verdad al mar 2 veces. Y ninguna de las 2 veces me metí en el mar.
Entiendo. Porque soy un tipo distinto del que se metía en el mar. Crié 2 generaciones de hijos en el mar. Y de repente cuando dejé de criar hijos, En Uruguay. en No. Uruguay y acá, Ah, aquí también. acá en el Kinneret, ahí también fuiste conmigo. Ay, me acuerdo. Mejor. En Uruguay en el Océano Atlántico y acá en el Kinneret. Ok. Todos los años ponía mis carpas abajo del mismo árbol en la costa del Kinneret. Me acuerdo. Estuve con vos una vez o dos Claro, veces, sí, por lo menos. 2 o 3. Sí. Pero después, no es solo el lugar, es quién eres y quién vas siendo, ¿no? Después de tantos años de criar hijos yendo al mar, ya ir al mar sin estar criando hijos dejó de tener gracia, dejó de tener interés. Así es. Cuando uno prueba algo en cierto nivel, bajar de eso. Sí, por eso fui 2 veces al mar, en 2 años y Pero medio. lo ves aquí todos los días. Pero lo veo todo el tiempo. Y cuando fui para compartirlo. Tengo un video grabado acerca de si Platón sabía Kabbalah, Ok. grabado en la playa que está ahí enfrente. Ujú. Pero hay un momento que tu percepción de todo cambia, la experiencia de todo cambia. Acá, tú también viviste acá. Aquí en este mismo lugar, un año. En este mismo edificio. Mejor. Hablemos de hábitos, porque a ti te sentó mucho menos bien que a mí. Es verdad. A mí, justamente, el mar, puede ser que me gusta verlo, como dice, una vez cada 30 días. No, aunque sea todos los días. No era el problema mío ver el mar, pero sí el lugar tan solo y tan tranquilo, justamente para mí me faltaba algo. Por eso. En cambio, a mí sí me gustaría, o me gustaba, cuando viví en Carmiel, que tenía en mi casa misma, la Quiná, el lugar donde hay árboles y las plantaciones, ahí me encanta eso. Cuando estabas tú en Amirri me gustaba el lugar mucho más, pero que lugares así, de todas formas, quedó buen recuerdo de ese lugar. Seguro. Es bueno la tranquilidad, es bueno, de todas formas, no estoy diciendo que no, pero me hace provocar una falta de algo, sentir la falta de algo. En cambio, un lugar donde más así que, como dije, Carmiel y esos lugares, son lugares que que yo me siento mejor, más tranquilo, me alcanza lo que hay. No me hace sentir, al revés, me hace traer tranquilidad. En cambio, el mar no me hace la tranquilidad esa. Hay gente que sí, a veces iba, me decía, mira, lo bueno es cuando uno está tensionado, que vaya al mar, sentate ahí, cuando vivía en Carmiel, o lugares que todavía no, en todos lugares, porque también convenía en el centro, tenía Tel Aviv, el mar de Tel Aviv. Andá a sentarte ahí, ves las olas y tranquilízate. Pero a mí, sentaba ahí en las olas, volvía no mejor de lo que salí. Y me di cuenta que a mí eso no me anda. Lo que sí me andaba, por ejemplo, es ir caminando ahí en la Tayelet de Tel Aviv, que junto a Tel Aviv y Yafo, y caminar, escuchar música o algo así, y mientras tanto ver el mar. Así era la noche y ver la luna como enfoca el mar. Hay cosas lindas, pero mientras yo no estoy sentado pensando, porque ahí no anda. Al revés, pienso lo que no quería pensar. En cambio, cuando necesito hacer algo. Y lo mismo por eso este lugar, que en cierta forma, bueno, tú también reconoces que la gente que nos rodea en este lugar no es de la mejor. Es todo gente excepcional. Por eso. Y a mí eso también no me daba mucha fuerza para conectar con ellos, digamos. Pero bueno, creo que también, ahora lo sabemos también. A mí me hizo bien poder hacer bien en este lugar, expandir conciencia. Sí. Todo tiempo que había, por eso es que ahora de repente cuando pasó esto que pasó, que decidieron arrasar el espacio comunitario, sí, fue cuando me di cuenta que eso era lo único que hacía que tuviera sentido este lugar para mí. Entiendo. Yo puedo prescindir fácilmente de ver el mar enfrente, pero no de expandir conciencia, de hacer cosas, de hacer proyectos, de encontrarte con gente y hacerle bien, de montar una biblioteca e instar a la gente a leer. Digo, de tener las mesas y las sillas y los sofás que teníamos ahí afuera, que venían los vecinos y los disfrutaban, y todo un año de guerra, sí, todo eso fue tan valioso que la gente aprovechaba esos lugares comunitarios. Y los inventábamos jugando en los lugares comunitarios. A ver, alguien tiró una mesa, ya inventamos otra esquina, 3 sillas, un cajón para apoyar los pies.
Y eso daba lugar a tertulias, a conversaciones, a compartir comida. Digo, eso era precioso. Sí. Y hay un punto, claro, este lugar tampoco me echa. No, Yo estoy adentro de mi casa. no, Baruch Hashem. Pero- El tema es que hay un... Pero como deja de tener sentido. no te echan por afuera, te echan por... Algo pasa dentro de uno, no afuera. Cierto. Dentro de uno de repente, y eso es lo que da, no miedo, pero es algo que, cómo las cosas cambian de repente. Digamos, yo creo que si hace un mes te hablaba, y creo que te hablé, ¿no te parece salir de aquí y hacer tal cosa y mudarte a tal lugar? No, yo aquí... No, teníamos un lugar candidato y lo seguimos teniendo. No, yo hablo de que el lugar de hablar de que vos te vas a mudar de aquí, hace un mes no parecía todavía Y no, bien hace- el programa. No, hace un mes era una maravilla Por lo que eso. teníamos ahí afuera. Y de repente se convierte en realidad que aquí puede ser Bezrat Hashem pronto, si te mudas. Y todo es Atención, así. quien nos está viendo desde Harish, vamos para Harish. Prepárense. Es el lugar donde... Bezrat Hashem. Y eso es lo que digo, las cosas cambian de repente y lo que ayer era lo mejor para uno, lo que uno estaba contento, hoy se convierte en algo que hay que terminar con esto. Y no depende de uno, son cosas que pasan, ni te preguntan. Y eso pasa no nada más en mudanza, pero en mudanza es lo más mashmauti, como se dice, más significativo porque cambia todo el ambiente. No es el mismo ambiente, no es la misma gente, no es el mismo la vista que uno ve, todo cambia. Y esos cambios se hacen así. Yo estaba aquí en Zichron Yaakov, bueno, Hashem quiso que pueda comprar la casa en Or Akiva, y un lugar que no sabía que existía, 2 semanas antes que fui a ver para buscar casa. No sabía que existía ese lugar, Yo que no es lo Or había oído Akiva. nombrar hasta que tú compraste Por la eso, casa. yo no sabía lo que era Or Akiva. Y de repente veo que es el mejor lugar para mí, según la situación, ese momento y la posibilidad de poder comprar ahí. Y bueno, entonces fui ahí. Pero ¿por qué compré también en esta zona? Yo esta zona era la única, mira, cuando fui bajur, antes de casarme, cuando era joven, estudié en Zichron Yaakov casi un año. Aquí había una yeshiva y estudié aquí. Era el lugar que no me quedó buen recuerdo de este lugar. Pensé que Zichron Yaakov es un lugar, porque la zona que yo viví no tiene nada que ver con lo que es Zichron Yaakov. Y no sabía lo que había de verdad, nunca lo vi. Lo vi de paso, pero no lo capté, no lo entendí. Entonces para mí Zichron Yaakov, vivir en Zichron Yaakov es como... para eso quédate en Bnei Brak. Pero es para donde yo vivía. Después conozco en Zichron Yaakov, vivo acá un año. Y es hermoso, lindo lugar. No es fácil hacer un lugar así y no hay muchos lugares así. Es un lugar especial. Y ahí, pero bueno, trabajo de acá 10 minutos, entonces me compro una casa donde trabajo de ahí a 10 minutos para el otro lado, que es Or Akiva. Yo trabajaba en Binyamin, así que estamos cerca de todo. Y ese era el motivo que compro la casa. Claro, me compro una casa, trabajo en el trabajo, ya está, no necesito más nada. Lo único que falta es una mujer y se terminó, para casarme de vuelta, que Hashem me ayude. Amén. Y de repente se convierte todo en lo mashmauti, en Irrelevante. Sí, estoy en Or Akiva y ahora ni sé por qué. Porque el lugar donde no compré una casa como me gustaba, con guiná, como se dice, con jardín y todo eso. No, porque quise comprar una casa que no tengo deudas y todo. Entonces compré una casa, porque estaba pensando, si igual, departamentos, igual, no voy a estar mucho de acá. Voy a estar en el trabajo, 10 horas por día en el trabajo, los shiurim que doy, los estudios y charlas. Y de repente se hace que no, estoy la mayoría del tiempo ahora, en esta época, en mi casa. Pero yo no pensé estar aquí. Y ahora, no. Y el trabajo lo terminé, porque justamente pienso que Ulay me tiene que cambiar de lugar como tú estás cambiando ahora. No sé todavía justo a dónde, pero... Y todo se te hace otro dibujo. Ya la situación es diferente y todo lo que hiciste hasta ahora, mira, no está mal, pero no pega con lo que uno quiere ahora. Y se cambió todo. Y las cosas pasan. No es que vos programas algo, las cosas van pasando. Te das cuenta que, por ejemplo, en mi situación es mejor pasarme a otro lugar, por ejemplo, para encontrar matrimonio, un ejemplo. ¿Por qué? Porque en esta zona no hay casi muchos religiosos y no hay muchas opciones. No es verdad, pero así uno le parece. Hashem quiere, puede traer ahora mismo. Un ejemplo. Pero
Lo que quiero decir es que se te cambió la vista, el motivo de por qué estás aquí, entonces ahí el motivo no pega con lo que estás haciendo, entonces tienes que cambiar. Y las cosas pasan, y uno dice, pero seguro que hay un programa escrito de antes que nosotros vengamos al mundo y está todo ahí programado. Va a ir plonil y flonil, como dicen nuestros sabios, antes que uno baja a este mundo, Hashem decreta esta mujer para este hombre, esta casa para este hombre, este campo para este hombre, este lugar para este hombre, está todo. Si pongo a pensar de que nací hasta ahora, ¿cuántos lugares pasé? Una casa a otra, que cada lugar por lo menos tuvo un año, más o menos. 15, 16, 17, cuando cuento rápido me parece 16, 17. Es mucho, son 17 lugares o 16 lugares que cambié la vida 16 veces. No una, no dos. 16. Vamos a pensar en eso un segundo, mira. Porque es como un diálogo entre el arriba y el abajo, el adentro y el afuera, lo uno y lo múltiple. Sí. El Hadber Ribui. Yo soy uno. Ahora, yo ya era uno antes. Antes de nacer era uno. Era una Neshama. Sí. Era algo que estaba preparado para ser lanzado acá. Okay. Digamos. ¿Qué? Por dibujarlo de algún modo. De aquí se entiende así. Dibujarlo de algún modo. Sí. Acá vengo a lo múltiple y vengo con la mitzvah de Bereshit, de ve, conquista la tierra, multiplícate, fructifica, disfruta de todo. Y entonces, todo lo que yo paso en el mundo de lo múltiple afecta a quien soy en el mundo del uno. A la postre, hemos aprendido muchísimo más de nuestras experiencias que de los libros. A veces las experiencias nos confirman o nos refutan lo que leímos en los libros. Pero la experiencia de cada lugar te cambia por completo. Mira, más radical todavía que nosotros. Mis queridos padres, que vivan muchos años más con mucha felicidad, a los 70 años, hicieron un vuelco así de la vida. Habían vivido los 40 años previos, no solo en el mismo país y en la misma ciudad, en la misma casa. Una casa a la que entraron con pocas cosas y se fueron agregando cosas, y más cosas, y más cosas, y más cosas, y más cosas. Y una casa así y una vida así, por naturaleza, pareciera que tiende a enterrarte adentro, ¿no? Cada vez más estás atrapado ahí y cada vez más estás así. Y sin embargo no fue así. Mis padres completaron una carrera, cada uno preciosa. La magia está en el instante en que dijeron, vamos a cambiar todo. Y de repente no eran hebreo parlantes tampoco, y tenían 70 años, y no tenían ninguna fortuna para traer consigo. Pero se trajeron con lo que podían, y de repente de un día para otro pasaron de ser montevideanos de toda la vida a ser residentes de Jerusalén involucrados en la comunidad, y al cabo de pocos años incluso organizaron una expoventa de libros y de cuadros de artistas latinos en Jerusalén. No se puede estar más involucrado en la vida de una ciudad que ellos. Crearon el grupo Jerusalén en español en Facebook. Y todo eso. Y si faltaba algo, vivieron 9 años en el mismo apartamento en Jerusalén. Y ya al borde de los 80 tuvieron el coraje de decir, bueno, tienen nietos, mis hijos mayores viven en la zona de Harish, y era ahí donde querían estar, y dijeron, no, nosotros nos vamos a hacer abuelos y bisabuelos 100 kilómetros más arriba. Wow. Y otra vez, mudanza total, vaciar una casa, llenar otra casa, y caramba, mis padres tienen ese ímpetu maravilloso. Y yo me doy cuenta que las experiencias de la vida lo que hacen es enriquecer ese uno, que es cada uno de ellos, y convertirlo en algo. Digo, mi mamá estuvo 20 años en televisión, cocinando y contando historias. Okay. Dejó de estar en televisión cuando dejó Uruguay. Claro. Y sin embargo ahora, caramba, todo lo que ha incorporado de esa cocina de amor que ha hecho toda la vida, Sí. y todas las historias que ha incorporado,
la mandan en su vida de ahora a seguir escribiendo y seguir hablando. Un poco eso es lo que me anima a mí en este instante, en este punto de inflexión, en el que hace unos días llegué a la conclusión de que llegó el momento de irse de acá. Ok. Demasiado rápido, hace solo 2 años y medio que me mudé, me cansa mucho la sola idea de la mudanza. Pero de repente, yo estaba acá para hacer cosas ahí afuera. Y para sacar las mejores fotos de atardeceres Y aquí afuera. ahí afuera. Las dos cosas. Ok. Esto, ok, lo hicimos. Eso, por cuenta propia, fui informado que cumplió su ciclo. Sí. Y entonces ahora es como que de pronto Hashem me prendió lucecitas y me dice, para, ahora, ¿qué nuevo valor vas a incorporar a tu vida? Y los nuevos valores parece que están en otro lado. Wow. Y entonces, ahora por ejemplo, soy mucho más optimista que hace 45 minutos. Justo estaba pensando cuando venía para acá, por eso lo digo. Imagina, no sé por qué se me salió, habíamos hablado algo de este tema de todas formas, pero empiezo a decirme, Lech lecha me'artzecha, mi molateja, mi beta vija. ¿No? Lo que le dijo Hashem a Abraham, vete de tu tierra y de tu Vete de tu patria y de la tierra. casa de tu padre. Yo empecé, me'artzeja, de tu tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿Por qué? Ah, no nada más. ¿De dónde naciste? No, ¿por qué? Ah, de la casa de tu padre también. ¿A dónde? ¿Para qué? ¿Por qué? Claro. ¿Y ya sabes a dónde? Me'artzeja, de la tierra tuya. Ah, ¿es mía? Sí, porque naciste ahí, es tuya. Pero te Se tenés llama- que... ¿Y a dónde te voy a poner? El Haaretz Asher Areka, la tierra que yo te voy a mostrar, que no es tuya. Yo te voy a... Va a ser tuya porque yo decidí que es tuya, no es tuya de verdad. Andate de lo que es tuyo de verdad al lugar que no es tuyo de verdad, que yo te voy a mostrar. Ni te dice el Arceja. No, no a tu tierra que va a ser nueva. La tierra esa que no es tuya, que yo nada más te la voy a mostrar. Y vos vas a estar ahí. Buena ¿Hay lectura. alguna... Aquí estamos trabajando, vos decís, es verdad que uno va recibiendo, aprende cosas y experiencia y todo se llena de experiencia pasando de un lugar a otro, pero parece que no es el tema ahí. Eso pasa, también pasa. Pero la verdad es, el Haaretz Asher Areka, la tierra que yo te voy a mostrar. Tú cumplís mi programa. Bien. Si mientras tanto la disfrutás, qué lindo. Y si no, no importa. Y es siempre así. Porque esto, es siempre así, y eso digo, este fue considerado como uno de los 10 nisionot, 10 pruebas que Hashem probó a Abraham. No fue, puede ser que Abraham la disfrutó después, pero no por eso no quiere decir que es una prueba. Abandonás tu tierra, y así lo hacemos en nuestra tierra. Que sea, mira, mi tierra verdadera es donde nací. Él nació ¿dónde nació? Harán. En Harán. Sí, estaban ahí. Y nosotros nacimos vos en Montevideo, yo en Buenos Aires. Abandonás tu tierra, tu lugar. Ok, no puedo comparar realmente a cierta tranquilidad que uno sienta donde uno nació. Hay una seguridad y tranquilidad que de todas formas no se va ni con los años. Que hay una... Cuando yo llego a Buenos Aires, sí me siento en cierta forma más tranquilo. Es mi lugar. Ah, pero ya no hay nada. Está la casa, bueno, pero no está alquilada. Y uno viene para aquí. Y también, hasta que de todas formas te sentís en cierto lugar, compras casa, ni que hablar. Te sentís cómodo ahí. Pero Hashem decide que, bueno, muy bien por la plata que le pagaste al abogado, al metavej, a la inmobiliaria, si había, a veces hay, y a la mudanza, y a todos los que compraste, porque después cuando te pasas a otro lado, muchas cosas de esas hay que pagarlas de vuelta. Pero voy a hacer mi programa. ¿Hay algún tikkun, algo más serio que pasa fuera de lo que nosotros entendemos? Porque si no, no se entienden las cosas. Tal cual como Abraham, andate de todo lo que es tuyo a lo que yo te voy a mostrar. Hacer mi programa, no vaya. Y si uno puede disfrutar el programa de Hashem, y es lo mejor que puede hacer, pero también tiene que entender lo que le anda pasando a uno. Por eso las cosas cambian sin avisar. Bueno, parte de la enseñanza tiene que ser aprender a encontrar qué vas a enriquecer
cómo te va a enriquecer la experiencia nueva. Claro. Y aprender de Abraham porque precisas fe para que esto funcione, ¿no? Saber que es una prueba. Y más, como tú decís, pero yo pienso que la experiencia no es nada más en la mente de uno, el alma de uno. Hay ciertos, como lo habla en la Kabbalah, esas iluminaciones que uno necesita rescatar. Y para rescatarlas y que la pegan y que sean forma y que sean parte de tu alma, necesita uno estar ahí, vivir ahí, hacer lo que tiene que hacer ahí. Y quiere decir que al final el alma va arreglándose y va consiguiendo sus partes perdidas en esos lugares. Y seguro que se influye al cuerpo, escucha a la mente. Las conexiones. Esas conexiones perdidas que la persona necesitaba. Y por eso lo mandan de acá, lo mandan para allá, lo mandan para allá. Y uno dice... Y cada vez que uno hace está seguro que tiene que hacerlo, que está haciendo porque hay motivos y todo. Pero cuando uno mira, como la primera pregunta que hiciste, ¿cuántos lugares pasamos de uno a otro de que nacimos? ¿Cómo? ¿17 lugares? Puede ser más todavía. Pero 17 seguro que me suben en la cabeza. Y uno dice, ¿por qué? ¿Qué? No me podía quedar en un lugar y ya está. ¿Por qué no me podía ir todo bien en un lugar y listo? Hay gente que tuvo esa suerte. Pero no sé si es suerte, porque cada uno tiene su programa. Pero capaz que esa gente, capaz que mucha de esa gente no logró un nivel de elaboración propio, como el nuestro, porque a la postre todo viene a enseñarte cosas. Claro. Y rehusar a aprender es muy problemático. Estamos terminando. Sí. Yo quiero quedarme con todo lo que estuvimos pensando y sobre todo con la terapia que nos hacemos a nosotros mismos haciendo esto aquí. Pero quiero quedarme sobre todo, tengo una sensación más linda que hace una hora con esta mudanza nueva. Ok. Oh. Si fue para eso. Claro, y con eso quiero quedarme. Sí. Porque, mira, hace muchos años que yo no me... muchos años, que yo no me mudo a un apartamento común adentro de un edificio. Okay. Con terraza, pero un apartamento común adentro de un edificio. La última vez que pasó eso fue en el 2008. Y ahora estamos en el 2025 casi. ¿Y por qué estoy haciendo eso? Quiero interpretar que tantos años de naturaleza y de paisajes y hasta de gente rara y de situaciones extremas y todo eso estuvo bien, estuvo en su sitio. Todo eso vino a enseñarme muchas cosas muy importantes. Todo eso me hizo escribir libros como este, pero no solo este. Y haber aprendido de esas pruebas, probablemente es ahora salir a hacer algo diferente. Salir a probar cómo endulzas la vida en una zona civilizada. Cerca de tus padres. ¿Cuántos años no viviste cerca de tus padres? Y de vuelta, y no solo de mis padres, de mis hijos. Y nietos. Y nietos, pero mis nietos con mis nietos nunca vivimos juntos. Por eso, es una nueva pero experiencia. Mis hijos mayores, desde Uruguay, que eso pasó hace mucho, nunca hemos vuelto a ser vecinos. Y son los regalos de la vida. Wow. Hashem te manda, no es mi tierra. ¿Y acaso no hay tal cosa como mi tierra? No, esa es la tierra que yo te voy a mostrar. Son las conexiones que te llevan. Sí. No sé cómo cerrar esto, estoy a punto de ponerme a llorar, creo. No, yo estoy así como tenés que cerrar. A ver. Hay un dicho de nuestros sabios que dice Galut. El Galut, el exilio, limpia a uno. Mejaperet. Mira, había pensado empezar por ahí esta charla. Me olvidé. Y justamente el Peleo es, si no me equivoco, es el que dice que cada vez que uno se muda de casa, que tenga este Ma'amar Hazal, este dicho de nuestros sabios presente, porque no hay más exilio de pasarse de una casa a otra, y ni que hablar cuando se trata de una ciudad a otra, de un lugar a otro. Eso es una de las cosas. Primero, tomarlo como una limpieza, como algo nuevo. Y otra es, a mí siempre me gusta, que no es un cuento, pero es algo que, no sé, que me toma, me llama, me queda en mi mente, cuando leí, Rab Nachman de Breslev contaba que había un tzadik
un gran sabio, era el que escribió el Yesod Beshoresh Avodah, que no era hasídico, para que era cabalista pero no hasidí. De todas formas él decía que para él era un dmut, una figura que a él le gustaba mucho. Y el mejor cuento que tenía de él, no parece un cuento, pero era un cuento, que cuando llegó el momento de fallecer, el tzadik este vio que ya estaba por ir del mundo, hizo así con la mano, golpeó la mesa y dijo, la pasamos. Oh, la pasé bien, la pasamos. Y Rav Nachman decía, yo también quiero fallecer de este mundo, golpeando la mesa y decir, la pasé bien, la pasamos. Oh, Baruch Hashem ya pasó. Lo que quiere decir es que cuando uno ve todo lo que pasó hasta ahora como algo positivo, como algo que me construyó el alma, me conectó en las conexiones que necesitaba, hubieron momentos difíciles, hubieron momentos muy difíciles, y más todavía. Pero cuando al final, en el último renglón, uno dice, pero valía la pena todo. Ese último renglón es el arreglo del alma, es la iluminación de la persona. Si vos hasta ahora pudiste decir en esta charla, lo que estuvo hasta ahora, con todo lo que pasó, estaba bueno, ahora hay que subir a un nuevo nivel. Claro. Tenés que estar contento. Está bien, estamos yendo bien. Estamos contentos y nos vamos a ver en Harish pronto con ayuda de Hashem. Y seguimos en el desván de nuestra sinagoga. Les recuerdo, acá abajo en la descripción y en el primer comentario está el link para el canal de Rav Ariel, donde sigue el curso de Teilim, el curso de Salmos. Hoy tengo uno de ellos, el Salmo 33 y 34 creo. Ya estamos en el 33 y 34, apúrense a entrar. Te dejo también, por supuesto, los links para la playlist, el podcast de esto que estamos haciendo. Un link único que te lleva a todos los capítulos que vamos desarrollando. Y el link para que te hagas de mis libros, que es donde pensamos más despacito y más en profundidad. Y en Borrador de los Libros, el blog, que también está saliendo un nuevo post cada semana. Es como todo lo que estuvimos hablando esta última hora. Nos expresamos en todos los modos que fuimos aprendiendo, en los lenguajes que fuimos aprendiendo, en todo lo que nos marcó a lo largo de la vida. Y vaya que muchas cosas nos marcaron a lo largo de la vida, para tratar de todo eso sintetizar luz y compartirla, así, en familia. Gracias, Jabrín, por estar acá con nosotros. Gracias, Rabariel. Todo lo bueno y nos vemos la semana próxima nuevamente, ya adentro de Hanukkah. De Hanukkah, ok. Ya tenemos un tema para hablar. Ya tenemos temas para hablar adentro de Hanukkah, muchos. Bueno, hasta luego.